La pregunta más importante que encontramos en la Biblia no es la pregunta en cuanto a qué debemos hacer para comer o para beber, sino que tiene que ver con la salvación. Y esa pregunta la encontramos en Job, capítulo 25, versículo 4. Esa es la pregunta más importante que este servidor considera que encontramos en la Biblia. Y es la pregunta que los seres humanos se han hecho desde el mismo inicio de la historia del pecado en este mundo. La pregunta que aquellos sinceros que desean seguir a Dios se han hecho. Y nos dice acá, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ante la pregunta entonces, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Nos vamos nosotros a centrar en todos estos devocionales y en todos estos temas, porque es una pregunta que atañe la salvación tuya y también la salvación mía. Nótese que en este texto se hace otra pregunta: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Hablaremos de esto en una ocasión posterior, pero claramente la Biblia nos enseña que desde el mismo nacimiento nosotros nacemos con tendencias al pecado. Nuestros padres transmiten esas tendencias a nosotros y por eso para algunas personas les es más difícil que para otras ejercer la voluntad, vencer el pecado, porque algunos simplemente nacemos en desventaja debido a las transgresiones de nuestros antepasados. Y luego el versículo 5 y 6 confirman más la desesperada condición del ser humano y dice: «He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano». Ahora quizá tú te preguntarás, ¿por qué comenzar con esas palabras tan duras? La razón es porque antes de hablar de justificación, debemos hablar de nuestra condición pecaminosa. Pues aquellos que son justificados son aquellos que reconocerán que son pecadores, que son rematadamente indignos. Ninguno irá al médico a buscar ayuda si primero no reconoce que está enfermo. De la misma manera, ninguno irá a Jesús a buscar ayuda si no reconoce que es un pecador. Pablo claramente describe la condición del pecador en Romanos el capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos hay que hacen lo bueno? El apóstol Pablo claramente dice: no hay ni siquiera uno. Entonces, justicia tiene que ver con hacer lo bueno, porque el versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno, y el versículo 12 dice: no hay nadie quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que ser justificados significa ser hechos justos, y ser hechos justos es lo mismo a ser hacedores de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces aquí tenemos todos estos elementos juntos. Vamos a explicarlo. El pecado se introdujo en el mundo y por ende nosotros nos hicimos injustos. ¿Qué significa eso? Nos hicimos malos, nos hicimos transgresores de la ley. Entonces la justificación por la fe tiene el propósito de restaurar en nosotros la imagen de Dios, que es la que guarda la ley, pues la imagen de Dios se desarrolla, se reproduce en nosotros en la obediencia a la santa ley de Dios. Pero ¿será que esto es obra del ser humano? ¿Podemos nosotros guardar la ley por nosotros mismos? En nuestro siguiente sermón estudiaremos cómo la fe es importante al momento de ser justificados y de obedecer la santa ley de Dios. Así que el día de hoy, la oración
es que podamos nosotros examinar nuestros corazones, podamos permitir que Dios haga su radiografía en nuestras vidas, para que podamos nosotros entender nuestra pecaminosidad y buscar solución en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, porque tu palabra es la mejor radiografía para el pecado. Allí, Señor, nos damos cuenta quiénes somos, pero también entendemos la promesa de la salvación. Oro, Señor, para que tú nos instruyas, nos enseñes la ciencia de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.